Tengo el gusto de estar acompañado de mi queridísimo brother Elio Huesca. Querido Elio, ¿cómo estás? Muy contento. Y además con el chamaco nuevo, ¿no? Que tú- Influencia de la poesía en la canción en México, ni más ni menos. Así es, así es. Tú ya sabes de qué se trata con esto de los chamacos nuevos. Bueno, es el resultado de un tiempo en el que uno como que se aísla del mundo y se concentra uno en quién sabe exactamente qué. Uno lo trata como que de identificar, pero a veces como que se le va uno de las manos y empieza uno a perderse en laberintos. Sí. Hasta que llegado un momento después de haber iniciado ese viaje, se concreta en un documento Claro. que, bueno, pues me da mucho orgullo, me llena mucho de satisfacción el haberlo concluido, porque Sí, no. en los procesos hubo partes en las que me faltaba la respiración. No, Pero bueno, y el carácter humano, ¿no? sí. Digo, uno, si fuera una máquina de producción, pues seguramente Sí. haríamos esto mucho más rápido. Pero en el camino se atraviesan siempre muchas cosas, ¿no? Que esa es parte de la Sí, riqueza, es decir, claro. cuando uno va en ese viaje con todo eso, uno se va alimentando de muchas cosas. Así es. Y Oye, esto es producto, obviamente, de toda una vida de intereses culturales, Sí. pero precisamente de tu doctorado, ¿no? El doctorado es. de literatura hispanoamericana. Así Y es, que así es. me llama mucho la atención, por eso me urgía platicar contigo desde que lo presentaste. Es que es bien interesante cómo la academia se abre, ¿no? Sí. Y también la gente que decide hacer investigaciones, ¿no? Sobre esta relación entre la canción, la poesía, que, bueno, poco o no estuvo tan bien vista dentro de la academia durante mucho tiempo. Y hoy creo que Sí. es importante que se haga esta apertura a las nuevas investigaciones, nuevas perspectivas de investigación, ¿no? Fíjate que me sucedió algo muy curioso. Obviamente que este tipo de propuestas en un inicio hacen un poco de ruido. De ¿no? ruido, sí, claro. Yo me sentía también un poco así como inquieto, pero tenía la confianza de que ahí atrás había muchas cosas. Claro. Y entonces lo curioso fue que a la mitad del doctorado le dan el premio Nobel a Bob Dylan, Y ya. que también Yo creo, qué bueno que lo dices. que causó no, fue una cosa tremendísima porque la academia en el mundo también Sí. pegó de gritos, también así se Pero escandalizó. yo creo que ese fue el gran Sí. momento en Sí. donde la canción Sí. toma una perspectiva distinta, otra índole. o sea, Sí. una jerarquía, ¿no? Así Y creo que eso ayuda precisamente a Pues, todos los me que agarró a están la ahí, ¿no? mitad, me agarró a la mitad y entonces esto tuvo otro Una interés. perspectiva. Y otra cosa que me enteré también después, yo no lo sabía en el proceso, Bertolt Brecht para mí ha sido siempre un personaje importante en el teatro, en la Claro. dramaturgia, y su poesía no era tan conocida y sus canciones tampoco. Pero resulta que él a principios del siglo XX se fue a Estados Unidos a vivir y se impactó de la canción norteamericana. Claro, A él le impactó. sí. Y luego resulta que Bob Dylan, cuando conoce las canciones de Bertolt Brecht, es una de las influencias más determinantes para Bob Dylan, Bertolt Brecht, cosa que yo no Sí. sabía en su oportunidad. Y entonces empieza a generarse así, como prestarle atención a un tema que no estaba como muy bien visto. Leonard Cohen fue Claro. otro de los que se les escapó por ahí también los premios importantes a nivel mundial, pero sin duda tuvo el Serrat apenas, ¿no? Sí, y tuvo el reconocimiento así, global. Y son personajes que irrumpieron en el siglo XX, Exacto. en las masas, en las conciencias y en el mundo. Entonces, no era para hacer la vista a un lado y decir, eso no tiene mucha importancia. No, venía cargado de muchas cosas y además de gente que son literatos, que son Claro. gente con una carga de su pluma, pero sobre todo también que son los que detonaron movimientos en el mundo de las generaciones que todavía
yo me jacto de que me tocó así como un poquito, ¿no? Pero no, te no, tocó, no, pero te no tocó. no del todo, me hubiera encantado vivir en pleno, Sí. en su momento, a todos esos personajes, pero bueno, yo era muy chamaco y entonces eso viene un poco así Sí. como que permea un poquito todo esto. Exacto, también, ¿no? y es un poco para enmarcar la Sí. charla, porque tú lo que haces en este libro es pues rastrear, ¿no? Hasta donde se pueda la raíz de la relación de la poesía y la canción, Así ¿no? es, así es. Haces un recorrido histórico muy interesante, pero también a mí lo que me llama mucho la atención es cómo el ADN, ¿no? De esa canción antigua que no sabíamos si era chamanismo, si era magia, si era esto, Sí. de pronto se ha ido heredando y hoy en el Spotify, hoy en la radio, en la cultura popular, siguen esos ecos, ¿no? Del ADN. Sí, a mí me tocó una época en donde los movimientos latinoamericanos y la canción de protesta y la canción latinoamericana, pues me tocó porque me agarró ahí parado. Claro. Sí, era mi época y le entré por nada más porque así es la cosa. Sí, ¿Te tocó el momento a mí histórico, me tocó y ahí ¿no? estaba yo. Claro. Y me generó un cambio en mi vida radical. No solo a ¿Estamos mí, hablando de los 80s? estamos hablando de los 70. 70s. A toda mi generación nos tocó eso y nos tocó impregnarnos del folclore, Sí. porque resulta que los movimientos latinoamericanos vieron hacia las tradiciones musicales para entender que eso tenía una fuerza muy grande en términos de comunicación masiva. Claro. Y entonces, pues ahí me tienes a mí yendo a los pueblos, a las festividades, a la música tradicional, al folclore. Mi cabeza se hacía trizas, yo no entendía nada de dónde venía tanta cosa, ¿no? La música veracruzana, el son huasteco, infinidad de música que aparecía por todos lados. Y ahí me tienes con mi grabadorcita y mi cuadernillo, y yo tratando de entender qué es esto. Claro. ¿De dónde viene todo esto? Además, me metía yo en zonas verdaderamente lejanas que costaba trabajo llegar y para mí, por años, fue así como asombrarme de que además era muy distinto todo. Claro. Nada se parecía con nada, me cambiaba yo de regiones y cambiaba todo. Y entonces mi cabeza se hizo un boom ahí de que no entendía Claro. yo gran cosa. Claro. En el tiempo empecé a convivir con los poetas, Ajá. los poetas que tenían una pluma extraordinaria en Sí, sí, Latinoamérica y que estaban en México y que ya el trabajo de ser músico de estas expresiones me ligaba a ellos. Entendía que ellos tenían la palabra como herramienta y que eso era muy diferente al trabajo de los sonidos con un instrumento y que a veces las letras estaban medios pegadas ahí de manera muy, muy elemental. Y a través de ellos entendí que esos movimientos latinoamericanos y que esa canción estaba también impregnada de poesía de estos que eran académicos, intelectuales y Claro. formados así, pero bien fuerte, ¿no? Claro. Además con mucha herencia también de los escritores latinoamericanos. Claro. El contacto con ellos a mí también me generó así como una enorme revolución en mi cabeza. Todo eso se mezcló, y el intentar entender y comprender todo eso me llevó a emprender este viaje desde, a ver hasta dónde puedo rastrear hacia atrás en ese proceso que tiene los procesos culturales, Claro. las mezclas, los impactos culturales que tiene desde la conquista y todo lo que llegó de allá, y cómo aquí generó también una fusión entre... Se revolucionó Sí, aquí, ¿no? y entre lo que ya había aquí, que Exacto. también estoy hablando de ahí, hay una parte en la que toco cosas que también me tocó vivir muy de cerca, que era los cantos chamánicos, ¿no? Exacto. Así que vienen de una tradición antes de la conquista, Sí. pero que después hubo sincretismos, y que ahí hay poesía, y Así que es. ahí hay... Y que es el punto, digamos,
original de la poesía, ¿no? Es el inicio, que es la parte sagrada. Exacto. Y que es la parte de la comunicación espiritual de la comunidad y que cuando rastreas por ahí tiene unas implicaciones que también se me abrían puertas, así que me deslumbraron absolutamente. Y yo quise como que convidar a mi generación que nos impactó todo lo que vivimos, pero que no entendimos muchas cosas. Bueno, es que es muy difícil entenderlo en su momento, quizá, Así es, ¿no? Estás tan metido, no así lo es. ves a la distancia, Así hoy es. es un momento distinto, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver la intención de como rastrear todo eso y ponerlo ahí y como que convidarlo y que nos ayude como a entender que lo que vivimos fue muy importante. Claro. Muy, muy, muy importante, porque llegado un momento se llegó a ver con mucho desprecio, muy despectivo, como que algo como de moda, ¿no? Pasó por esos procesos, Claro. sin duda se convirtió Pero en una creo moda. que toda expresión que irrumpe al establishment, ¿no? Sí. Tiene esa perspectiva, ¿no? O esa visión de la generación anterior. Sí. ¿No? Lo mismo le pasó al rock, ¿no? O sea, Sí. se pensó que era una moda, Sí. también se miraba Pasó por ese. Y creo que también podríamos decir que hoy nosotros podríamos ver los nuevos géneros así, ¿no? Que Sí. los vemos así como extraños, ¿qué está sucediendo, no? Sí. Pero que bueno, los chavos, la gente joven, pues lo goza y se la pasa muy bien con ellos, ¿no? Así es, y ya hablarán en Exacto, 40 años, exacto. ¿qué pasó? Pero antes de que se nos acabe el tiempo, y eso es lo que, digamos, venía yo pensando en torno al libro, en torno a todo esto, es que, sin embargo, se conserva una especie de ADN, ¿no? O sea, si vemos, Sí. por ejemplo, las métricas españolas, cómo pasan a México, el corrido, cómo pasa en México, irrumpe, se convierte en un tema hasta político, Sí. y hoy los vemos sonando de una forma tremenda, con estos narcocorridos, con toda esta música norteña, ¿no? Sí. Peso Pluma haciendo cosas tremendas, para bien o para mal, pero el ADN sigue ahí, ¿no? Eso es algo muy interesante. La música popular viene cargada de un lenguaje que a veces no lo identificamos, pero te genera respuestas orgánicas, corporales, emocionales, ¿no? Exacto. Esto de la décima, la décima llega a México de manera culta y aquí después se traduce como en nuestro folclore, Claro, vivo, exacto. además. O sea, la gente lo vive. Y que bueno, como que le cayó en un lugar ideal, ¿no? Porque hasta hablando compones décimas, ¿no? Claro. Y yo, bueno, yo, cualquiera de nosotros no estamos en contacto inmediato y directo, pero se te acerca y estás en ese contexto y te produce y te genera sensaciones. Ajá. Es que viene de siglos. Exacto. Es que vienen de procesos culturales de siglos que van generando, como dices tú, en ese ADN, lenguajes que nos mueven, ¿no? Claro. Nos despiertan, Nos nos despiertan. promueven, ¿no? Y además muy a la mano de la gente, ¿no? Que también eso es algo interesante, que se acomodó en la vida cotidiana, Sí. en la música popular, en que nada más te hace falta una guitarra, éntrale al verso y estás diciendo, Sí. haciendo crónica de tu vida cotidiana, que también eso es muy interesante, ¿no? Que esa es la otra parte. Lo que dices, hacer crónica, bueno, está cargado de una memoria y que es historia de siglos. Claro. Y sí está cargado ahí. Pues sí. La estructura métrica se generó y se reforzó en la historia porque de esa manera tú recuerdas acontecimientos y recuerdas y haces memoria Claro. a través de esas estructuras. Ese era el sentido originario de las métricas. Bueno, pues ahí están los bancos de historia y de información y de nuestra historia. Y después nos preguntamos, ¿no? Cuando escuchamos una pieza de esas, ¿por qué se nos queda tanto, no? ¿Por qué la nos estamos impacta? tarareando? ¿Por Así qué es. la escucho un par de veces y ya la tengo en la memoria? Así es. Porque está hecha para eso, ¿no? Así es. Por eso en la música de los movimientos latinoamericanos de aquellos Exacto. años, vieron hacia el folclore, retomaron el folclore y le dieron vueltas y hicieron nueva música a partir de esa influencia. ¿Por qué?
Pues por eso, porque tiene un gran impacto y porque tiene ADN, como tú dices, ¿no? Sí, es tremendo. La verdad me sorprendió mucho eso. Y bueno, solamente personas como Helio Huesca pueden hacer un libro de estos, que ha dedicado Muchas prácticamente toda su vida, ¿no? Y sí. Al registro, a la gestión, a la promoción, a la creación musical. Sí, Y bueno, sí, pues... me tocó, me tocó. No, bueno, pero te tocó, pero además creo que eres uno de los grandes personajes que registran, que han hecho muchísimas cosas. Esta colección de discos que hiciste hace mucho tiempo la recordamos con mucho, mucho cariño. Sí, es un y es un tesoro. referente, ¿no? Y es un un tesoro, referente sí. para toda la investigación. Es nuestro patrimonio musical. Sí. Así es. Helio, Sí, sí, sí. te agradezco muchísimo que hayas No, venido. muchas gracias por la Felicidades por el libro y bueno, pues Muchas que vengan gracias. más investigaciones. Fuiste más. testigo de un proceso ahí. Sí. Y sí. Helio, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias.